Estos son los anuncios del mes de noviembre. Viernes 13 a las 8 p.m. tendremos Noche de Adoración en las instalaciones de Trigo y Miel Salamanca. Sábado 21 a las 2 p.m. tendremos una actividad especial de jóvenes. Para mayores informes, acércate con Eric Becerra. Te invitamos a escuchar Despertando con Fe, un espacio donde buscamos que inicies tu día de una mejor manera. Conéctate al Facebook de Trigo y Miel Salamanca de lunes a viernes en horario de las 7:30 de la mañana. Trigo y Miel Salamanca, enseñando principios que transforman vidas. Te invitamos al campamento Afirmados. Habrá picnic, aventura, juegos y mucho más. Será el 27, 28 y 29 de noviembre en Purísima del Rincón con un donativo de 300 pesos. No te quedes fuera y aparta tu lugar con Eric Becerra. ¿Qué tal, preciosa familia? Qué gusto estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Estamos ya casi cerrando el año y bueno, pues hoy más que nunca quiero animarte para que no dejes de venir, que no te gane ese deseo de estar nada más en las fiestas, que con esta pandemia, pues cuáles fiestas, ¿verdad? Mejor celebremos juntos al Señor. Qué bueno que estás en esta reunión de hogar y si tú vienes por primera vez, queremos darte la más afectuosa de las bienvenidas a que te sientas como en casa y esperamos que esta enseñanza te sea de bendición. Así que dile al que está a tu lado, ponte el cinturón, que comenzamos. Bien, preciosa familia, pues estamos en este mes hablando acerca de la voz de Dios. Y en esta sesión de enseñanza quiero hablar acerca de 3 formas en la que el Señor habla a nuestra vida. Bien, comencemos viendo lo que dice la Escritura en Job capítulo 33, versículo 14, que dice lo siguiente: sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Bien, voltea con el que está a tu lado y dile, ¿ves lo que el Señor te está hablando? No entiendes, eres medio cabezón, cabezona. Y la realidad es que muchas veces pensamos que Dios no habla. Pero la realidad, la Biblia enseña que Dios siempre está en constante comunicación con nosotros, y para ello vimos esta escritura donde Dios habla de diferentes formas, pero la cuestión es ver si el hombre pone atención. ¿Por qué? Porque el hombre está tan lleno de situaciones, tan lleno de actividades, que difícilmente pone atención a la voz de Dios. Entonces, cuando vienen los problemas, vienen las tribulaciones, vienen las situaciones, queremos una rápida respuesta de parte de Dios, y es cuando entonces pensamos que Dios no nos escucha, que Dios está muy ajeno, que Dios no tiene una sensibilidad a nuestro problema, y nos desanimamos, y bueno, ahí vamos a hablar con las personas, a consultar a las cartas, al tarot y una serie de barbaridades que simplemente si conociéramos la Biblia sabríamos que son cosas que desagradan a Dios. Pero Dios siempre habla. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos una constante comunión con Dios. Para que nosotros podamos reconocer la voz de alguien, necesitamos tener una comunión constante. Yo no puedo reconocer la voz de una persona que no conozco. Y para ello quiero ir entrando al punto número 1, donde Dios habla a través de las Escrituras. Quiero, antes de tocar este punto, que me acompañes a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, dile al que está a tu lado, más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabes que tenemos un enemigo espiritual llamado adversario, que es Satanás, que él trata de engañar a las personas diciendo, es que la Biblia es humana totalmente, la Biblia no fue escrita por Dios y no fue escrita por hombres? Claro, la Biblia misma nos acaba de decir que fue escrita por hombres santos. La palabra santo viene de la palabra apartado, hombres que fueron apartados, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios a todas las personas. Entonces, algo que debemos entender cuando tú comienzas a estudiar profundamente las Escrituras, es impresionante que libros que se escribieron con 700 años de diferencia en su contexto, en diferentes tiempos, culturas, momentos, geografías, coinciden perfectamente, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso el Señor nos dejó su palabra. En la palabra de Dios podemos encontrar la voz de Dios, encontramos su voluntad. Dios nos muestra lo que hay en su corazón, sus pensamientos y lo que realmente quiere para el hombre. ¿Y qué es lo que quiere Dios para el hombre? El Señor dice que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Entonces, y de una y otra forma podemos ir a la Escritura, y Dios siempre nos está aconsejando, nos está hablando a nuestra vida para dar dirección. David reconoció que la palabra de Dios solamente podía darle dirección a su vida. Él escribió algo muy hermoso que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Algo que coincide perfectamente con lo que dice el apóstol Pedro, que la palabra de Dios es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y en estos momentos donde la tiniebla ha avanzado, donde las tinieblas cada vez son más espesas, en un mundo de violencia, en un mundo de enfermedad, en un mundo de pecado, la mejor luz que podemos tener es la palabra de Dios, y a través de ella siempre el Señor nos está hablando constantemente, trae dirección a nuestra vida. Por eso es que quise poner en primer lugar, muchas veces le preguntamos a la gente, ¿quieren que Dios les hable? A ver, yo te hago una pregunta a ti que estás en esta reunión de hogar. ¿Te gustaría que Dios te hablara? Levanta tu mano. Ya te vi, a tú también, el que estás atrás, levanta tu mano. ¿Sí? Claro, todos quisiéramos que Dios nos hablara, pero cuando le digo, bueno, Dios habla a través de su palabra, pues la gente como que no le gusta tanto, porque quisiera ver que Dios se manifestara, no sé, de una manera espiritual, como un fantasma, en una luz increíble, como le pasó al apóstol Pablo, que lo encegueció, no sé, porque la naturaleza humana, la naturaleza del hombre es buscar las cosas espectaculares, las cosas que rompen totalmente con la lógica y nuestros sentidos. Entonces, pero Dios, precisamente el Señor no se la complica. Él nos dejó su palabra para que a través de ella podríamos tener dirección. La otra cosa que nosotros tenemos para poder escuchar la voz de Dios es que Dios también usa personas. Incluso el Señor usa hasta animales para hablar a nuestra vida. Y quise tomar un ejemplo, tal vez tú esto nunca lo habías escuchado, pero Dios nos habla de un pasaje acerca de un profeta, en el cual un rey llamado Balac, quería que Balaam, el profeta de Dios, maldijera al pueblo de Israel cuando iba a pasar por sus terrenos, porque él tenía temor, porque había escuchado cómo el pueblo de Israel había vencido a Jericó, de tal manera que quería maldecirlo. Pero Dios le dijo: no hagas esto, Balaam. Y Balaam no entendía, porque le ofrecían mucho dinero, una vez, dos veces, hasta la tercera vez, cuando iba rumbo al camino para ver a Balac, un ángel del Señor se le apareció a él, pero él no lo vio, pero el animalito, la asna que él llevaba, sí lo vio, y impedía, no quería caminar, y Balaam azotaba la mula, y la mula se pegaba a las rocas, porque vio que el ángel de Dios sacó su espada, la desenvainó, porque iba a matar tanto a Balaam como a la asna. Y entonces, mira lo que dice aquí en Números capítulo 22, versículo 28. Dice: entonces Yahvé Dios abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué
¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Yahvé Dios abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Qué tremendo que Dios tiene que usar hasta las mulas, hasta las asnas, para hacernos entender. El problema es que muchas veces estamos como Balaam. Balaam quería hacer su propia voluntad. Él quería hacer las cosas a su manera y tratar de acomodar a que Dios dijera que sí a su codicia de poder maldecir al pueblo de Israel. Y muchas veces nosotros somos como este profeta. A veces queremos acomodar, sabemos a Dios a nuestra vida, porque sabemos que hay cosas que no están bien, sabemos que no están bien, estamos viviendo de las maneras que no son correctas y quisiéramos que el pastor nos apapachara y nos dijera que lo que hacemos no está mal, que está bien, o que la palabra de Dios tratar de acomodarla de tal manera que justifique mi pecado. Y ¿sabes qué? La realidad no es así. Y Dios, como lo hizo con Balaam, así Dios va a tener que tratar con nosotros. Y no sé qué Dios tenga que usar, a quién vaya a usar, o a qué animal vaya a tener que usar para hacernos entender. Y el último punto del cual quiero hablar es que Dios nos habla a través de su creación. Y para ello hay una escritura muy hermosa en Romanos capítulo 1 versículo 20. Si me acompañas, por favor, y mira lo que dice aquí. Dice el versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Muchas de las cosas, es increíble que mucha gente niegue la existencia de Dios, que Dios no existe, que Dios no está, porque simplemente no lo puede ver. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra que Dios incluso nos habla a través de lo creado, de las cosas visibles, poder entender tantas y tantas cosas. Me impresiona, si tú tienes oportunidad de leer el libro de Job, vas a ver cuando Dios comienza a hablarle a Job de las cosas que no estaba entendiendo. Le decía: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo le ponía el fundamento a esta tierra? ¿Dónde estabas tú cuando le puse el límite a los mares y el límite a las estrellas? ¿Dónde estabas tú? Y empieza el Señor a decirle a Job: ¿por qué me juzgas tan fácil si no has visto ni siquiera la forma desde que yo creé toda esta tierra, todo este universo? Porque precisamente Dios le estaba dando a entender que todo el poder de Dios que Él puede expresar, lo podemos ver en cosas tangibles como las estrellas, como el sol, el viento, los árboles, animales tan impresionantes. ¿Sabías que todavía el hombre se queda pasmado de que hay un universo todavía debajo de los mares? Allá en ya dijeron: no, pues ya hay agua en la luna, y ni siquiera ha descubierto, apenas va un bajo porcentaje de lo que ha descubierto debajo del mar. Hay una inmensidad, monstruos marinos, animales impresionantes que viven a altas presiones, a una oscuridad total, ¿verdad? Y cómo ellos sobreviven es una cosa impresionante. Y Dios, en cada ser vivo, Dios siempre nos enseña algo. Yo en mis predicaciones a veces he utilizado ejemplos de animalitos que están en la creación y que Dios nos da grandes enseñanzas a través de ellos, ¿verdad? Y por ejemplo, el Señor mismo también usa ejemplos como lo que dice que Él no se deleita en la fuerza del hombre, en la fuerza de un ejército, ni en la fuerza o velocidad de un caballo, sino simplemente en aquellos que confían en Él, ¿verdad? Y Dios usa así muchos ejemplos acerca de cosas que el Señor utiliza
de la creación para siempre darnos una enseñanza. Por eso, por cuestiones de tiempo, quiero nada más tocar estos 3 puntos. Hay mucho más que hablar, hay infinidad de cosas y de medios por los cuales Dios constantemente quiere llamar nuestra atención. El problema es que estamos tan ensimismados con nuestras cosas, con nuestros problemas, con nuestras actividades. Algo que me gustó, que compartió por ahí un pastor, incluso Eric creo que también lo mencionó este domingo, es que cuántos de nosotros al levantarnos lejos de buscar a Dios y su palabra, lo primero que hacemos es ir al celular y ver todos los mensajes que nos llegaron en la noche o el día siguiente o durante la madrugada, y desde ahí ya nos comenzamos a ocupar. ¿Y cuándo tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios? Por eso hoy yo quiero darte estos elementos para que a través de la palabra, para que a través de las personas, a través de las cosas creadas, tú puedas identificar en medio de ellas la voz del Señor. Y hoy, ¿qué te parece si le decimos al Señor: Padre, tócate tus oídos de una manera natural para decirle al Señor que Él abra nuestros oídos de una manera espiritual? Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido perdón porque realmente, Señor, reconozco que tú siempre y constantemente estás hablando a mi vida. El problema, Señor, es que estoy tan ciego y tan sordo que no puedo escucharte, pero a partir de hoy te pido y declaro la palabra Efrata: abre mis oídos espirituales, abre mis ojos espirituales y permíteme, Señor, escucharte. Permíteme ver lo espiritual para entender las cosas en los tiempos que estamos viviendo. Señor, quiero a partir de hoy escuchar tu voz a través de la palabra, a través de las personas, a través de las cosas creadas. Ayúdame a ser sensible, Señor, a tu voz. Desde hoy, Padre, apartaré tiempo para esperar a que tú hables, para que tú hables a mi vida y poder saber cuál es tu voluntad en medio de la pandemia, en medio de estos tiempos tan complicados y difíciles. Señor, que yo pueda escuchar esa voz que solamente puede traer esperanza y paciencia y especialmente solidez a mi vida, sabiendo que tú estás siempre conmigo, que estás en mi barca. Gracias te doy, Señor. Bendice a todas estas preciosas personas que están hoy en esta reunión, y que esta palabra quede sellada por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, preciosa familia, por haber invertido este tiempo. Espero que estos breves puntos, esta breve enseñanza te haya sido de mucha bendición. Disfruten este tiempo, platiquen lo que vimos y que Dios me los bendiga mucho. Hasta pronto.